Soy Ismael García Villarejo, saludos desde la redacción central de Finanzas.com en Madrid. Hay 4 grandes hechos financieros que han marcado la agenda de los inversores en los últimos días. En los próximos minutos vamos a analizar lo que está pasando y vamos a intentar proyectar hacia futuro, hacia el corto y medio plazo, las consecuencias de estos mismos hechos. Como les decía, hay 4 grandes puntos de interés. El primero es el rally de los metales preciosos. El segundo es la nueva depreciación del dólar respecto al euro. A continuación también tenemos casi una confesión muy interesante de la CNMV. En un informe reconoce que la medida de prohibir las posiciones cortas no tuvo quizá los objetivos, no cumplió con los objetivos deseados, que era la de proteger a los inversores y a los valores con posiciones cortas abiertas. Y por último repasaremos el sector bancario. Saben que estamos en pleno rally de resultados y que, entre otras, hemos conocido ya las pérdidas históricas del Santander, que aproximadamente se cifran en unos 10.800 millones de pérdidas. Eso sí, anunció la vuelta del scrip dividend de cara al próximo año. Nos ayuda a poner orden a todo esto el analista de la revista Inversión, Josep Codina, a quien saludamos ya. Josep, bienvenido. Gracias por hacer streaming con nosotros, Josep. Hola, buenas tardes, gracias a vosotros. Josep, estamos viendo un rally que tú mismo en los textos que reciben los suscriptores de Inversión de cada tarde manifestabas ciertas extrañezas. Particularmente yo, por ejemplo, no entiendo lo que está sucediendo con el oro. Vamos a ver si nos puedes ayudar a arrojar luz sobre todo este rally absolutamente, al menos desconcertante bajo nuestro punto de vista. Bueno, es cierto, los metales preciosos, tanto el oro, la plata como el platino, están siendo bastante utilizados en esta fase de esta situación de mercados por los inversores a modo de protección. Y a modo de protección principalmente porque son activos que están cotizando en dólares y está bastante relacionado también con la propia depreciación que está teniendo el dólar, ¿no? En la primera parte de la pandemia, pues el dólar actuaba como moneda refugio cuando todos los mercados se vinieron abajo. La Fed actúa e empieza a inyectar ingentes cantidades de dinero, no solo la Fed, sino todos los bancos centrales al unísono, y de alguna forma pues toda esta medida que ayudó a los mercados o ha ayudado a los mercados a tener una cierta recuperación, al fin y al cabo no es más que una inyección masiva de liquidez, una generación muy alta de dólares y evidentemente pues eso que provoca que la moneda se deprecie. Cuando la moneda se deprecia, automáticamente pues el inversor busca refugio. ¿En qué está buscando refugio? Pues en este momento en temas pues como los metales, como el oro, la plata y el platino. Con la plata, además, ocurre un hecho bastante significativo, es que mirando la estacionalidad que tiene el metal, pues se encuentra en la fase de mayor apogeo durante el año, donde más los inversores pues acumulan la plata y provocan estas subidas de precio. Josep, hemos visto pues esta elasticidad que estabas comentando, alimentada por la depreciación del dólar en los metales. Hay mucho más recorrido, hay oportunidades para que los inversores que no estén ya presentes entren en estas referencias. ¿Cuál es la visión de la revista sobre este momento de los metales preciosos? Bueno, a ver, los metales preciosos sí no son un activo, como la mayoría de las commodities. De hecho, los activos son aquellos instrumentos que son capaces de generar renta. Ni el oro, ni la plata, ni el platino generan renta por su tenencia. Con lo solo pueden formar parte de forma táctica, es decir, en momentos puntuales, aprovechando estos momentos de tendencia que podemos encontrar, porque solo podemos aprovechar estos movimientos importantes de precio para generar valor en las carteras. Si no, per se, no nos protegen prácticamente de nada, ¿no? Entonces, intentar aprovechar estos movimientos le puede quedar
sí, les puede quedar todavía recorrido, pero hay que ser muy cautos con ellos, hay que saber utilizar los instrumentos adecuados, es decir, preferiblemente hacerlo a través de ETFs que permiten tenerle al inversor pues con liquidez, no ir directamente a los futuros, porque encima tienes costes de rollover y costes, comisiones que pueden ser mucho más elevados. Y lo que sí que hay que hacer es prudente a la hora de tomar las posiciones, es decir, aprovechar en este caso los recortes para poder subir. Esta situación se va a mantener, se puede prolongar durante meses. Si hay perspectivas de que podamos ver incluso superar los $2.000 onza en el oro de forma consistente, pues probablemente sí. ¿Por qué? Bueno, pues si sigue la Fed y el Tesoro americano, que ahora y el gobierno americano, que siguen pendientes de más ayudas, y van a inyectar más liquidez al sistema, eso que va a provocar mayor debilidad en el dólar y, por lo tanto, de alguna manera, pues puede seguir impactando en que se requieran pues una subida más de estos activos para recuperar, para protegerse de esta debilidad propia del dólar. Ajá. Vamos a la causa de este rally de los metales preciosos que señalabas antes, la debilidad del dólar. ¿Hasta cuándo vemos al dólar débil? Pues yo creo que ha venido bastante para quedarse. De hecho, estamos viendo ahora niveles del dólar que no veíamos desde abril del 2018. Hemos tocado esta semana que iba a buscar el 1,18. Ya también ha habido un factor, es decir, debilidad del dólar también ha venido ahora propiciada un poco porque el mercado pues ha cotizado de forma favorable. El posible acuerdo se alcanzaba en Europa con los gobiernos, con los fondos, con los 750.000 millones de fondos para la recuperación de la crisis. Eso de alguna forma pues decía, bueno, pues Europa se estaría fortaleciendo y esto también ha provocado pues que se acelere este rally, esta debilidad del dólar frente al euro, que no solo es frente al euro, de hecho es frente al yen, frente a la libra, frente a todas las divisas. El mercado de divisas es realmente probablemente el mercado más complejo de analizar, porque los factores que inciden en él son de índole muy variable y muy compleja de determinación. Tanto los factores macroeconómicos, están factores de sentimiento y sobre todo hay un aspecto que son los bancos centrales, que nunca sabes cuándo pueden actuar o no con las divisas y automáticamente pues eso provoca pues movimientos no esperados e totalmente incontrolables para el mercado. Las probabilidades de que esto continúe, bien, yo creo que ahora si consigue superar el nivel de los 1,18 podemos llegar a ver incluso niveles en torno al 1,20 o el 1,25 sería el siguiente rango al que podríamos esperar al dólar. Que lo pueda hacer de forma tan vertical me cuesta más de verlo porque evidentemente los flujos que están entrando o las noticias que puedan canalizar esto realmente ya no son tan fuertes. No se esperan medidas mucho más grandes de las que ya se han ido lanzando. Todo y que, por ejemplo, ayer la Fed estos días ha sacado por sospecha que extendía todas las facilidades de crédito que caducaban en principio en septiembre para las entidades, pues las extiende hasta final de año y otras como el tema de los swaps hasta final de marzo del año que viene, ¿no? Todo esto genera debilidad en el propio dólar. Josep, rápidamente, solo casi una respuesta binaria antes de movernos a los siguientes temas. Hay que observar, o puede ser, comentabas que no había elementos próximos en el calendario para alterar estos movimientos que comentabas sobre la divisa estadounidense. Las elecciones de Estados Unidos en el próximo noviembre pueden ser uno de esos elementos en el calendario que alteren definitivamente el dólar, o bueno, o no hay tanta diferencia en esto entre Biden y Donald Trump. Bueno, ahí yo creo que el de divisa no, porque la Fed también va a ser muy cauta a partir de ahora a lanzar muchas más medidas de tal forma que no se le acuse de interferir en el propio proceso electoral. Así que por ahí no ha de haber tampoco mucho. Josep, nos vemos, si te parece, hacia bueno, un informe de la CNMV que nos sorprendía a todos esta semana, que es que reconocía que, no directamente, perdonen que interprete, pero sí prácticamente un fracaso
con su decisión de prohibir los cortos al no cumplir los objetivos ni de proteger a los inversores ni de proteger a los títulos que estaban con posiciones cortas abiertas en el momento más duro de la pandemia, cuando se decidió prohibirlos. El informe se basa en una comparativa con los índices del DAX 30, también con posiciones cortas abiertas, y ahí lo que vemos es una recuperación más vigorosa en el índice alemán que en el español. Y al final, y esto es una interpretación, no sé si te lanzo una pregunta o prácticamente una invitación al debate, ¿no? Pero al final volvemos a tener otro ejemplo de que el intervencionismo en los mercados quizá no es tan correcto como a veces parece o les parece a las administraciones o a los reguladores. Yo creo que realmente el mercado actúa con conocimiento de causa. Siempre nos parece que puede haber interpretaciones erróneas, pero son nuestras interpretaciones, no las del mercado, ¿vale? Entonces, el regulador automáticamente, pues cuando toma decisiones de este estilo, que cree, bueno, pues si cerramos las posiciones, si no permitimos abrir posiciones cortas, estaremos protegiendo ataques especulativos. Bueno, ¿qué sentido tiene esto? Cuando alguien compra y provoca una subida, ¿vamos a prohibir las compras porque está subiendo en base a noticias o informes especulativos? No tiene mucho sentido. O sea, yo siempre digo que se puede ganar dinero en el mercado tanto a la alza como a la baja. A la baja lo tienes limitado, porque un valor de cero no va a pasar, con lo cual cuando tú abres una posición corta, sabes cuál es tu máximo beneficio que va a ser. Quien abre posiciones cortas lo hace no con el fin de, evidentemente lo hace con el fin de ganar dinero, ¿pero por qué? Porque lleva un estudio hecho detrás, de que hace una valoración y que considera que la valoración que ha llegado, a la que ha llegado cualquier valor no es la adecuada, y a partir de ahí piensa que debe corregir. Es exactamente la misma posición que cuando alguien compra es porque espera, dice, no, estoy encontrando que este valor es barato y va a subir. O sea, no tiene mucho sentido el tema de la prohibición. Y con este estudio, es cierto que solo es un único estudio, pero uno ya lleva muchos años en el mercado y siempre ha dicho que no sirve de nada prohibir las posiciones cortas, porque al final el pequeño inversor lo que hacen es reducirle la liquidez, y automáticamente lo que provocan muchas veces es el incremento en los spreads de las posiciones, porque no se cierran al haber menor liquidez, automáticamente sale perjudicado, porque no puede ni entrar ni salir del valor en condiciones justas o normales del mercado. Y eso ha sido lo que ha venido a reflejar esta comparativa con el informe del DAX alemán y la comparativa, perdón, del DAX alemán, que no prohibió los cortos, y el IBEX, que sí se prohibieron los cortos. Al final, los propios cortos, si ven que su posición no es la adecuada, tienen que cerrarse. Y al cerrarse, ¿qué van a provocar? Compras. Y eso que va a provocar subida en el mercado. Con lo cual, la recuperación ha sido mucho más rápida, con mucha menor volatilidad y con spreads mucho más ajustados en el mercado alemán que en el propio IBEX. Josep, si te parece, echamos también un vistazo rápido a la situación de la banca española, que estamos en plena temporada de resultados semestrales. Esperábamos al Santander, quizá no con tantas pérdidas como finalmente admitió. También es verdad que parece que garantiza liquidez y solvencia. Y bueno, justo pocas horas después, en paralelo prácticamente, que el BCE volvía a insistir en que no era recomendable acudir a dividendos, ellos anunciaban en el Santander que, bueno, de momento daban el paso a través de scrip dividend. Josep, bajo tu punto de vista, ¿es el scrip dividend, tal y como está anunciado, con la información que tenemos sobre la mesa desde el Santander, es una operación interesante o no para los accionistas del banco? A ver, si el scrip dividend, que no es nada más que la retribución en acciones en vez de en efectivo de un dividendo, que en este caso pues a mí han fijado como de 0,10 céntimos por acción, y eso implica hacer una ampliación de capital, que es lo más probable porque pues no tenga autocartera suficiente para hacer el pago, la entrega de esas acciones en forma de ese dividendo en forma de acciones, lo que va a suponer, nuevamente, como cualquier ampliación de capital, es una dilución. Porque sí es verdad que tú vas a recibir una serie de acciones y que es verdad que en el futuro quieren volver otra vez a pagar el dividendo en efectivo. Se supone que sí que lo podrán hacer, aunque veremos cómo evolucionan realmente pues sus cuentas. ¿Qué va a ocurrir?
pues que cuando tengan que volver a repartir dividendo, cuando vuelvan a dar esos beneficios y destinen un porcentaje de ese beneficio, el payout, que es lo que se conoce como payout, a retribuir a los accionistas, ¿qué va a haber? Va a haber muchas más acciones en circulación, con lo cual ese dividendo va a ser menor, con lo cual se diluye lo que tiene lo que va a recibir el accionista. ¿Vale? Para mí no es una operación demasiado recomendable. Creo que Telefónica también en su momento ha dicho que volvía otra vez a hacer scrip dividend para retribuir a los accionistas. Bueno, es dar papelitos. Josep, echemos un vistazo al resto de la banca. ¿Qué podemos esperar de ella para los próximos 6 meses? Bueno, pues la verdad que problemas. Problemas en cuanto a que el sector está muy tocado, está muy débil, no, a nivel europeo principalmente. Hoy no solo está bajando el BBV, pues ahora en estos momentos está bajando casi un 9%, el Santander ayer bajó un 4%, ahora está bajando aproximadamente otro 5% más, CaixaBank está bajando un 7%, Bankinter, que en principio ha presentado o tiene mejor prensa en este momento en el sector, pues está cayendo también un 4%, pero es que el Lloyds inglés estaba cayendo un 10%. Es decir, el panorama no es halagüeño para las entidades financieras. Yo creo que a medio plazo, grandes gigantes tecnológicos, Apple ya ha sacado su tarjeta de crédito, se van a dedicar a hacer operaciones realmente bancarias. Y el panorama para los tipos de interés, que es realmente donde tienen el margen, donde ha tenido el negocio, siguen estando reventados. Es decir, que por ahí no van a incrementar las comisiones, no pueden seguir incrementando las comisiones porque la gente va a decir que ¿para qué? ¿Qué valor añadido me está aportando el banco como tal con sus servicios, ¿no? Por lo cual, el panorama yo no lo veo bien. Que luego el mercado pueda tener rebotes y que puedan recuperar, y eso realmente será así. Pero el análisis a largo plazo del negocio no incita mucho a ser muy optimista con ello. Josep, no tenemos tiempo para mucho más, pero muchísimas gracias por analizar la actualidad financiera con nosotros desde finanzas.com. Te continuamos leyendo en la revista Inversión. Perfecto, pues muchas gracias a vosotros. Gracias, Josep. Gracias por hacer streaming con nosotros. Seguimos, una vez analizado el contexto informativo con Josep Codina, es tiempo de actualizar el mapa de riesgos a corto y medio plazo. Para hacerlo contamos con Benito López Sor de Dunas Capital. Benito, bienvenido a nuestro segmento de vídeo. Hola Ismael, ¿cómo estás? Muy bien. Benito, dinos, ¿dónde tenemos que poner las principales alertas para las próximas semanas y meses? Pues nosotros creemos desde Dunas Capital que va a ser clave estar y vigilar constantemente el COVID. El COVID ha demostrado ser un tsunami que ha acabado y ha tocado de forma profunda todo el consumo allá donde ha estado, tanto en Estados Unidos, en Europa, en Asia, etcétera, etcétera, Latinoamérica, y creemos que está volviendo. Entonces vamos a tener que ser muy claros y vamos a tener que estar mirando muy de cerca qué es lo que está pasando y en qué medidas podemos estar frenándolo para que evidentemente el consumo no se vea excesivamente afectado, ¿no? Entonces eso por un lado. Luego por otro tenemos que ser también tenemos que estar muy pendientes de lo que va a pasar en Estados Unidos, especialmente en las elecciones americanas. Tanto gane Trump o su contrincante, creemos que va a haber unas facturas fiscales que va a haber que pagar y va a haber subida de impuestos. Biden tiene claro que tiene que ser subida de impuestos directas tanto a las personas como a las empresas, y por parte de Trump parece que tiene muy claro que va a haber subida de impuestos a las tecnológicas. Entonces, bueno, puede afectar a los beneficios por acción y esto puede afectar negativamente a la bolsa. Y por último, también creemos que una vez pasado el COVID volverá la guerra comercial con China. Sobre todo lo que ha producido es una desglobalización generalizada de la industria. Tanto Estados Unidos como Europa está queriendo traerse
a sus países cierta industria que se había llevado fuera por tema de costes, y que puede ser un momento de que la retraigan otra vez a sus países correspondientes, ¿no? Entonces, por eso creemos que ahí va a ser las principales puntos que nos vamos a tener que fijar en los próximos meses, sobre todo más de aquí a más a finales de año que de forma más inmediata, ¿no? Me quedo con ese plazo temporal que nos cuentas, de aquí a final de año. En finanzas.com hemos ya explicado a nuestros lectores que hay posible riesgo de quiebras en algunos sectores en estos próximos 6 meses, precisamente por uno de los riesgos que señalabas, que es el evidente, que es la pandemia de coronavirus. No sé si vosotros también compartís esta visión de que puede haber quiebras en varios sectores en los próximos meses. Y en todo caso, si es así, ¿cuál creéis que es el más estable o donde hay menos riesgo de que suceda esto? Sí, efectivamente, las quiebras de hecho es uno de los mayores riesgos que vamos a ver, sobre todo más a finales de año, incluso a principios del año que viene. Estamos ahora todos muy tranquilos y quizás es porque lo que no queremos es ver la realidad, pero el tsunami que ha habido en consumo ha sido espectacular y ha afectado a muchísimas industrias, y vamos a ver empresas que quizás los resultados que se publiquen próximamente no lo van a contemplar, pero sí, como decía antes, los resultados más hacia finales de año, primeros del año que viene. Y es por eso muy importante también seguir mirando muy de cerca qué pasa con el COVID, porque puede acelerar esas quiebras. Hemos visto, y todo el mundo habla, por ejemplo, de las aerolíneas, las que están quebrando, las que se están nacionalizando, etcétera, etcétera. Es un hecho que va a haber algunas que no van a existir más adelante, y que podría haber incluso fusiones un poco más adelante de ciertas compañías, ¿no? Pero, por ejemplo, el tecnológico, creemos que el sector tecnológico va a ser de los pocos que no se van a ver tan afectados por ese tsunami y esas quiebras, ¿no? Porque es un hecho que a día de hoy todos estamos consumiendo mucha más tecnología, incluso se está viendo una nueva ola en las compañías hacia el teletrabajo, cosa que va a favorecer mucho a todas las tecnológicas. Sin embargo, Benito, parece que el tecnológico es uno de los sectores más expuestos a próximas remodelaciones fiscales. De hecho, parece que es el objetivo favorito de todos los gobiernos, empezando por el español. Apuntabas antes que uno de los posibles riesgos también es una reforma fiscal más concentrada en Estados Unidos. No sé si nos podías aclarar un poco, dar alguna pista más sobre cómo movernos cuando se empiecen a conocer los próximos impuestos o las próximas reformas fiscales que pueda haber en las principales economías del mundo. Bueno, evidentemente esta fiesta de liquidez la vamos a tener que pagar, y va a haber subida de impuestos, clases medias, clases altas, y evidentemente también a las empresas. Trump mandó ayer creo que fue ayer, un tuit diciendo que las tecnológicas iban a tener que se iba a tener que meter mano a las tecnológicas, tanto de forma regulatoria como fiscal. En Europa también está pasando. España es conocido por la tasa Google, por la tasa Tobin, etcétera, etcétera. Y yo creo que va a ser una realidad. Se va a subir se va a hacer una carga fiscal hacia este tipo de compañías que están generando muchísimos ingresos, y se va a intentar rascar por ahí una parte importante. ¿El cómo enfrentarnos a ello? Bueno, pues siendo muy cautelosos. Creemos que ahora mismo no necesitamos ser tan conservadores, pero sí cautelosos. Tenemos que empezar a formar ciertas estrategias por si acaso. Los por si acaso ahora mismo creemos que hay demasiados nubarrones, y que tenemos que tener varias cosas preparadas por si viene por un lado o por otro esas grandes tormentas, ¿no? Entonces, por ahí vamos a tener que tener bastante cuidado, desde luego. Nos comentas que este mapa de riesgos que nos estás describiendo se gestiona siendo cauteloso. No sé si tenéis algún activo favorito para o algún activo en el primer lugar de la lista, ¿no? para desarrollar esta estrategia de cautela. Pues mira, el activo
el activo refugio por naturaleza es el dólar y el segundo es el oro. El oro no lo entendemos cómo está evolucionando y sí somos un poco más capaces de comprender qué es lo que puede pasar con el dólar. De hecho, las carteras ahora mismo estamos comprando dólar para hacer un poco de cobertura para lo que pueda pasar de aquí a finales de año. Y evidentemente también liquidez. Necesitamos, la liquidez es una fantástica herramienta para poder hacer ese tipo de coberturas y sobre todo para poder aprovechar los momentos más negros del mercado en sus caídas para nosotros volver incluso a comprar títulos que ya teníamos en cartera hace escasamente unas semanas. Nosotros hemos aprovechado el crecimiento de mercado de estas semanas para vender títulos que ya habían llegado a precio y no descartamos que si hay fuertes correcciones los volvamos a comprar, ¿no? Incluso también cobertura a través de compras de put, tanto en Estados Unidos como en Europa. Creemos que va a haber correcciones y nosotros creemos que esas tres estrategias de forma más específica son muy buenas para poder tener un verano tranquilo o incluso un fin de año tranquilo. Benito, pues muchísimas gracias por tu contribución, gracias por hacer streaming con nosotros en finanzas.com. Muchísimas gracias a vosotros, un placer. Un placer. Feliz verano a todos. Igualmente, feliz verano a todos y a todo el equipo de Dunas Capital. Gracias, Benito. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós. Por último, para despedir este segmento de vídeo, les recomendamos que lean Inversión esta semana. La revista publica datos inéditos a los que ha accedido sobre el cuadro macroeconómico de los próximos meses en España. Según las fuentes del semanario, el país precisará 200.000 millones adicionales. Por tanto, el Fondo de Rescate Europeo será insuficiente. En este contexto, Inversión identifica solo dos sectores eficientes para los inversores, el de los activos relacionados con la economía verde, y aunque por ahora parezca contradictorio en el momento en el que estamos haciendo este streaming, el de banca y aseguradoras. Pueden suscribirse a Inversión o leer los artículos en línea desde el portal inversión.finanzas.com o acudir a su kiosco de referencia. De momento es todo. En nombre de todo el equipo de finanzas.com, gracias por el privilegio de su tiempo y hasta la próxima.